concepto como tal de reglas de negocio se pueden plantear sobre cualquier tema en la que queramos personalizar los conceptos. Entonces, si a alguien le gusta aquí el tema de Visual Basic, Python, etc., pues simplemente va a adquirir o va a coger esas matrices que son las 4 reglas de negocio y las va a implementar sobre alguna interfaz que le permite hacer la validación. ¿Okay? Conozco un par de casos que se ha hecho y ha funcionado muy bien. ¿Por qué lo propongo en esta herramienta? Porque obviamente ArcGIS está asociado a temas de licenciamiento. Pues, ¿listo? Entonces, lo primero para poder trabajar esto pues, es trabajar con un esquema de ArcGIS. En mi caso, pues, me gusta utilizar la Personal Database porque se puede administrar con un motor de base de datos como Access, que es muy sencillo. Entonces, simplemente por eso lo propongo. Pero puede ser otro esquema de almacenamiento, que sea en Oracle, por MySQL. Lo importante es que sea un esquema de ArcGIS. Como es un esquema nativo, pues yo debo trabajar con los esquemas nativos de ArcGIS. ¿Cuáles esquemas de almacenamiento conocen ustedes dentro de ArcGIS? Bueno, el DBF es una tabla, ¿no? Asociada a un shape o ASOS, que puede tener geometría o simplemente datos. Pero no es un formato nativo de ArcGIS, es un formato de tabla. ¿Qué formatos nativos de almacenamiento conocen ustedes? Entonces, si han utilizado, me imagino, muchas veces los datasets, ¿cierto? ¿Qué es un dataset? Un dataset es un arreglo de tablas. Funciona para cualquier esquema de bases de datos. Entonces, si estoy en Oracle, yo puedo hablar de un dataset que haga referencia a X, tal, que negocio. Pero en ArcGIS se utiliza el Feature Dataset. ¿Qué quiere decir Feature? Que tiene un componente geográfico. ¿Okay? Y esa va a ser la principal característica entonces de esas tablas. Entonces, para poder definir la red geométrica, pues yo tengo que tener un espacio de almacenamiento común a las geometrías que quiero analizar. Y ese espacio de almacenamiento pues es el Feature Dataset. ¿Qué nombre va a llevar eso? Normalmente pues lleva un nombre referente a el servicio que estoy utilizando, ¿no? Gas, agua, acueducto, electricidad, lo que sea. ¿Okay? Entonces, para el ejemplo del tablero hablamos de gas, ¿verdad? Siguiente. Uno de los puntos del taller es el tema de la referencia espacial. Aquí cobra mucha importancia porque todas las tolerancias y todos los análisis van a funcionar con base y la referencia espacial. Entonces, si no hay una buena referencia espacial, si no la tienen, pues todos los cálculos o las validaciones pues, van a carecer de pronto de precisión. Entonces hay que definir una referencia espacial. Entonces ustedes, este taller por ahí ya pasamos hace rato, ustedes ya son expertos en el tema, ¿verdad? Voy a colocar acá una referencia que nos sirve. Ya tengo un dataset. Entonces, para poder crear una red geométrica, hablamos que debemos tener ¿cuántas clases? O bueno, ¿qué era una clase? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una clase? Todos los que ya pasaron por interfaz o que documentaban un poco en objetos. Tiene las mismas características, ¿verdad? La primera y la más importante, la más relevante para nosotros resulta ser la geometría. Les vamos a definir tantas clases como necesitemos. Consejo, se los había dicho cuando hicimos las reglas de negocio, es trabajar una clase para la geometría en línea y n clases para las geometrías punto, ¿verdad? Entonces vamos a definir de esa manera la primera, que es una geometría lineal. Entonces digamos que en este caso se llama red gas. Alias, ¿qué es un alias en una base de datos? Es la forma como yo quiero que otras personas lo vean. Yo lo puedo llamar, de hecho, no sé si ustedes son muy amigos de los diccionarios de datos, pero a veces los nombres de los diccionarios de datos no nos dicen mucho, ¿verdad? Nombres, códigos y cosas que de pronto al primer juicio como que no hablan mucho de lo que está almacenando la tabla. Particularmente me gustan más las nomenclaturas que apuntan a la teoría de objetos, que son nombres cortos que digan algo con respecto a lo que se está almacenando. Pero si ustedes utilizan un diccionario de datos que resulta un poco complejo, pueden utilizar un alias para que ese alias sí le diga algo a la gente. ¿Okay? Siguiente, para la geometría. Claramente estamos hablando de geometrías de tipo lineal. Siguiente. Por defecto, siempre que yo creo una base de datos en
en ArcGIS, sea Oracle, sea Access, él me va a crear estos dos atributos siempre que el elemento sea geométrico o tenga una geometría. El primero va a ser el identificador en la base de datos, el Object ID. Si estamos hablando de una tabla, solamente va a tener ese identificador como propio de la base de datos. El segundo que aparece ahí, que es el shape, hace referencia a la geometría. Solamente aparecerá cuando estemos hablando de componentes espaciales, punto, polígono, ¿okay? Si yo estoy hablando de una tabla, solamente aparecerá Object ID. ¿Por qué lo crea como una tabla, como un elemento geográfico? Pues porque yo le dije nuevo feature, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quisiera crear una tabla dentro de un dataset? ¿Es probable? ¿Se puede hacer? ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? Pues no. Una tabla no puede estar metida dentro de un dataset porque un dataset tiene un componente principal y es el tema de la geometría. Como una tabla no tiene geometría, cuando ustedes intenten crear una tabla dentro de un dataset, les va a generar problemas. ¿Okay? Entonces, en este caso, es un componente geométrico. Por defecto, entonces, tiene estos dos atributos. ¿Qué otros atributos deberíamos crearle a una clase? Depende del uso. Sí, pero no. Siempre hay un atributo que necesitamos y es el identificador de la jerarquía. De hecho, en todos los talleres los he venido citando y es definir la jerarquía del elemento. Es claro que el uso que le vamos a dar a esto es una red de servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Pero sí no tenemos que pensar entonces cuáles son los atributos que caracterizarían esas clases. Una clase no solamente se caracteriza por su geometría, sino por los atributos que la caracterizan. Entonces, si yo tengo atributos que van a estar vacíos dentro de la tabla, significa que no son de la misma clase. Por ejemplo, si estoy hablando de válvulas, recuerden el ejemplo que hicimos en la clase pasada. Si estoy hablando de válvulas, si estoy hablando de estaciones, estoy hablando, no sé, de postes, por decir cualquier otra cosa, muy seguramente los atributos que caracterizan esas tres clases son diferentes, por lo cual es claro que son tres clases diferentes, no pueden estar dentro de la misma tabla. ¿Okay? Pero independiente de la clase que esté definiendo, todas deberían tener una jerarquía. ¿Okay? Entonces ese atributo de jerarquía es el primero que ustedes deben definir dentro de cualquier tabla o dentro de cualquier clase que vaya a estar asociada a una red geométrica. El atributo de clase se puede llamar de cualquier manera: pepito, menganito, sultanito, tipo, clase, subtipo, como lo quieran llamar. Lo importante es que ese atributo sea de tipo numérico. ¿Okay? Lo voy a llamar en este caso tipo y le voy a colocar de tipo numérico. ¿Okay? Y ese es el primer atributo que ustedes le van a definir a cualquier clase que vaya a intervenir en una red geométrica: la jerarquía. Listo, segundo atributo. ¿Qué otra cosa podríamos definir como apropiado para una red de gas? Pensando en que estamos hablando de red de gas. El diámetro. El diámetro, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a poder utilizar en muchas otras consultas dentro de mi base de datos o incluso dentro de la misma modelación. Cuando yo hago el mapa, ¿cómo coloco la simbología de mi mapa? Pues dependiendo del, por ejemplo, el diámetro de la tubería, ¿cierto? Ese atributo resulta muy relevante. ¿Cómo lo voy a definir? ¿Como tipo texto, numérico, carácter? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cuál? ¿Numérico? ¿Por qué como número o por qué como carácter? Generalmente se está como en pulgadas, siempre que está en un así. O sea, por el, no sé si dice por las pulgadas o por el sufijo, Sí, por la unidad. sí, por la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Como número para poderlo operar. ¿Sí? ¿Quién nos convence más? ¿Número o carácter? Pero resulta que cuando yo defino el tipo de un dato, no lo debo hacer pensando, más bien, lo debo hacer pensando en para qué lo necesito. Entonces, si definitivamente yo sé que dentro de mi negocio o dentro de mi base de datos voy a operar ese dato, lo voy a utilizar para cualquier tipo de cálculo,
definitivamente sí tendría que dejarlo como número. Pero si solamente lo voy a utilizar como un tema informativo, lo más conveniente es no utilizarlo como número. ¿Por qué? Porque cuando ustedes almacenan en su base de datos algo como numérico, consume muchísimo más espacio de memoria en disco que lo que puede utilizar un carácter. ¿Okay? Entonces tienen que analizar muy bien si lo voy a utilizar para operarlo o solamente para consultarlo. Por ejemplo, en una base de datos yo podría hacer una consulta a un group by, agrupándolo por Avincon tal cosa donde el diámetro es tanto, o agruparlo simplemente por el diámetro, para saber cuántos metros o cuántos kilómetros de red tengo de una tubería que tiene ciertas características, diámetro, material, ¿verdad? Si solamente voy a hacer ese tipo de consultas, lo más conveniente es manejarlo como texto. Pero si lo voy a operar para hacer otras cosas adicionales, sí lo debo utilizar como número. Muy seguramente en nuestra base de datos del SIG, el diámetro no lo voy a utilizar para operar. De pronto lo voy a utilizar en donde, en otras herramientas como en el motor de cálculo. Porque en el motor de cálculo sí voy a incluir unas ecuaciones que va a utilizar el diámetro como insumo para calcular, por ejemplo, la capacidad de la tubería. ¿Okay? Pero dentro de mi SIG posiblemente no. Entonces tengo que hacer como esos análisis para ver cómo lo voy a definir. En este caso, y como la pretensión no es ir más allá de la modelación de la base de datos, voy a dejar como un carácter. Pero pues ustedes se detienen a revisar eso sobre cada atributo para saber qué es lo más conveniente. Porque hay algo en base de datos que se llama el tuning de la base de datos. No sé si ustedes ven base de datos, ¿cierto? Y le revisan algo de eso, ¿cierto? Cómo parametrizar las tablas, cómo hacer el afinamiento, cómo crear índices espaciales, alfanuméricos, me imagino que todo eso lo ven por allá en sus bases de datos, ¿cierto? Entonces eso va muy en línea con esos conceptos que seguramente les dieron por allá en bases de datos. ¿Ok? Entonces dejémoslo acá como diámetro de tipo texto. ¿Qué otro atributo podríamos bueno, aquí en la parte inferior, si se dan cuenta, también hay algo que es la longitud. Siempre que ustedes definen un campo, deben definir la longitud. ¿Y la longitud es en función de qué? Pues de lo que voy a almacenar en mi tabla. Por ejemplo, el diámetro. Podría colocar 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces en todos los casos estoy utilizando una posición. ¿Listo? Si tengo números de 2 posiciones, pues entonces tengo que revisar eso. Voy a utilizar solamente 2 posiciones. Cambio por consiguiente la longitud acá. O sea, la idea es para qué dejo 50 si voy a estar utilizando 50 caracteres en el espacio en disco cuando en la realidad solamente voy a utilizar 2. Es siempre tratar de ir haciendo ese afinamiento desde el mismo modelo, desde el mismo modelamiento de la base de datos. ¿Okay? El tema de los sufijos, las pulgadas o los milímetros, eso de hecho lo vamos a manejar ahorita dentro de los dominios y los alias que tiene cada campo. Ahí en el taller habla respecto de los dominios, entonces lo vamos a dejar para después. Pero independiente de que yo lo maneje como numérico, como texto, para almacenar un 2 o un 22, yo puedo utilizar los sufijos como parte del alias del campo. Eso lo vamos a ver. Entonces no deberían ir, o sea, yo no esperaría encontrar en una tabla 2 mm, 2 pulgadas, porque son 3 valores diferentes. Cuando voy a agrupar, pues no me va a agrupar, porque son 3 cosas diferentes. ¿Okay? La idea es que siempre debe ir almacenado en la base de datos, en este caso el 2. Lo otro van a ser unidades que van a ser adicionales o complementarias y que lo debo almacenar, lo debo manejar de otra manera, no como parte del campo. ¿Sí me entienden? Listo. ¿Qué otra cosa deberíamos utilizar o caracterizar en una red de gas? El material. Entonces el material también estaría en función de qué voy a almacenar ahí. Entonces habíamos hablado, creo que acero, polietileno, por mencionar solamente eso, seguramente hay muchos más materiales. ¿Okay? Entonces en ese orden de ideas también sería un texto. ¿Cuál es el ancho? Pues depende de cómo lo vaya a manejar. Seguramente voy a utilizar solamente AC, PE, de pronto en una red de alcantarillado tendría asbesto, cemento, PVCs, polietilenos. O sea, hay que mirar muy bien y conocer el negocio. ¿Para qué? Para poder definir con qué lo voy a caracterizar y qué atributos son los que voy a almacenar allí. ¿Okay? Entonces en función de eso yo defino tanto el tipo de datos como el ancho del campo. ¿Listo? En este caso voy a decir que es un 3. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Verdad? Bueno, la presión puede ser algo relevante si lo quiero manejar como algo informativo. ¿La presión de dónde sale? La presión básicamente obedece a una ecuación. Pero esa ecuación no se modela dentro de un SIG, está en otras herramientas. Entonces sería un motor de cálculo. ¿Qué necesita un motor de cálculo? Una presión de entrada y en el caso de todos los fluidos, una presión de entrada y un consumo al final.
con lo cual yo voy a calcular con mi motor de cálculo cuál es la longitud de ese tubo, cuáles son las pérdidas que va teniendo en cada una de las intersecciones, cuáles son los diámetros que utiliza, cuál es el material, cuál es el diámetro interno de ese tubo, cuál es la rugosidad. Hay una cantidad de variables que se incluyen en una ecuación. Y esa ecuación me dice al final de ese tubo que tiene 1 kilómetro, la presión va a ser de tanto. Por consiguiente, en todo el recorrido del tubo va a ser diferente. Entonces no convendría almacenarlo como un dato a un tubo cuando el tubo mismo tiene 2 presiones o muchas a lo largo de su sección. Una pregunta, ¿hay un campo puede ser dinámico? Es decir, que a medida que se un valor se cambia automáticamente el cálculo de si ustedes tienen algún tipo de interfaz, por ejemplo, con ese motor de cálculo, lo podrían dejar como estarse actualizando con un trigger de base de datos cada X tiempo, si es una modelación, por ejemplo. Pero no sería como lo más normal. Lo más normal es que mi modelo en el sigue es estático, lo paso a otras herramientas y allá se vuelve un modelo trasciente, donde yo empiezo a jugar con los datos y las ecuaciones. Porque el signo está pensado para modelar. De pronto algunas cosas como modelos muy estáticos como los que ustedes vieron ahí en temas de transporte. Si yo quiero trabajar en algo más dinámico, tengo que buscar la herramienta que sirva para hacer esto se llama modelos trascientes, donde puedo utilizar diferentes escenarios a lo largo de un día a partir de unas curvas. ¿Okay? Pero en este caso pues no es lo que hace la diferencia. ¿Listo? ¿Qué otro atributo podríamos tener? Bueno, la longitud sería válido, pero también tengo que pensar que el sistema la va a calcular exactamente. Entonces depende, por ejemplo, de si estoy hablando de manizales, de tunja, donde efectivamente la longitud puede cambiar en función de un modelo de terreno. Es decir, de pronto si estoy en esa ciudad, sí me conviene almacenar la longitud, porque la longitud puede cambiar en función de lo que yo calcule con una variable externa. ¿Okay? Si la necesito y la voy a calcular, pues bien. Y en este caso, pues la longitud seguramente va a ser entonces un entero corto, un entero largo en función de la cantidad de datos que vaya a tener. ¿Cuál es la diferencia entre un entero corto y un entero largo? No sé si han visto por ahí bases de datos, pero el uno va desde menos 63.000 hasta 63.000 y los otros son datos más grandes que eso. Entonces, dependiendo de ese rango de valores, pues ustedes escogerán entero corto o entero largo. ¿Okay? ¿Listo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sería relevante? Sí, es muy válido, sobre todo cuando estoy hablando de fluidos. Los tubos tienen ciertas características y una de esas es el espesor. No, porque el material es con que lo voy a fabricar, otra cosa es el grosor que va a tener ese tubo. Entonces, en función del tipo de material y del grosor, es posible que el tubo me aguante una presión X o una presión Y. Entonces, eso puede resultar muy relevante. Eso en mecánica de fluidos se conoce como la relación diámetro-espesor, o RDE. Entonces, eso podría ser interesante si yo quiero almacenar información y si mi empresa utiliza tubos de diferente relación diámetro-espesor. Entonces, por ejemplo, hay muchas relaciones que las más comunes son 9, 11, 17. Pues dependiendo de la relación diámetro-espesor que haya, pues debería ser eso un atributo que caracterice mi tubo. Entonces, sí, ese podría ser relevante. Igual, el ancho, pues dependiendo de lo que yo vaya a almacenar. ¿Qué otra cosa podría ser relevante? Recuerden para qué voy a utilizar yo mi base de datos. Entonces, en este caso lo voy a utilizar para controlar los inventarios de una compañía, ¿cierto? Y en esa medida, cuando yo hago inventarios, tengo que tener muy presente cosas como las fechas. Bueno, más bien, primero, el estado de la red, porque en este caso yo tendría redes que están diseñadas, redes que están construidas, redes que están deshabilitadas, tendría como varios escenarios de la vida útil de un tubo, ¿verdad? Entonces eso resulta muy importante. El estado, porque yo tengo que decir cuánto he invertido, cuánto pienso invertir y cuánto cumplió su vida útil, por ejemplo, para hacer un análisis de longitud, ¿cierto? Entonces tengo que saber cuál es el estado de esa red, o de ese cable, de esa estación, lo que sea. ¿Ok? Necesito conocer en qué estado de operación se encuentra. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? De pronto valores de altura en los nodos para manejar la conectividad. Si quiero manejar modelos de altura, sí. Yo puedo incluir un campo Z. Mira, si es short o bueno, este no es un short, funcionaría. O un double, si quiero almacenarlo con
posición importante, dependiendo de lo que vaya a almacenar. Voy a revisar. ¿Ok? Listo, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de las fechas. Entonces es muy relevante tener cosas como la fecha en que yo diseñé un tubo, la fecha en que lo construí, la fecha del último mantenimiento y otras que puedan resultar relevantes para mi negocio. Recuerden que yo tengo que pensar en que esto lo voy a utilizar para darle soporte a otras plataformas. Y esas otras plataformas van desde el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de eso. Eso es el tubo, el cable, el nodo, lo que sea. ¿Okay? Toda esa información tiene que estar ahí almacenada en mi base de datos. ¿Listo? Seguramente estos no son los únicos, seguramente hay muchísimos más, pero para poderlos definir tengo que conocer muy bien mi negocio. Con lo cual, o me empapo, me preocupo de documentarme bien cómo funciona, o consigo gente que lleve muchos años de pronto en ese momento, en ese negocio y me ayude a definir o a hacer una muy buena definición de mi base de datos. ¿Okay? De pronto hay muchas cosas que no deberían quedar acá como parte de la geometría. Es posible que yo tenga que tener acá un identificador y comenzar a colgar temas como el histórico de los mantenimientos. No sería bueno tener acá muchos registros que me digan en este mantenimiento le cambié un empaque, en este otro le eché grasa, en este otro le cambié la correa de partición, lo que sea, no. Eso debería estar en otras tablas relacionadas. ¿Okay? Entonces, en función de una parametrización que se haga de bases de datos, yo podría, por ejemplo, tener una tabla adicional donde vaya teniendo las historias de los mantenimientos. Y así, pues, habrá muchas cosas que no conviene meterlos dentro de la geometría, pero que sí conviene tener en tablas relacionadas. ¿Okay? Listo, entonces ya dijimos que con esto sería suficiente para trabajar la clase de línea, clase de red. Listo, ya tengo entonces una clase. ¿Cuántas clases dijimos que deberíamos tener de líneas? Pueden ser varias. Recomendación, una. Recomendación. ¿Cuántas clases de nodos deberíamos tener? Las que necesitemos. Entonces, en función de cómo funciona la conectividad en mi red, voy a crear tantas como necesito. ¿Okay? Entonces acá voy a crear la primera. Creo que dentro del ejemplo que estábamos haciendo en el tablero hablamos de estaciones, ¿verdad? Esas estaciones igual, van a tener un alias y van a tener pues una geometría, en este caso punto. Siguiente, igual la referencia espacial pues la va a tomar del dataset y va a comenzar a definir entonces los atributos que la caracterizan. ¿Cuál es el primer atributo que deberíamos definir entonces a esta clase de estaciones? La jerarquía. ¿Okay? Entonces debe llamarse como sea. Clase, Pepito, Menganito, no me importa. Lo importante es que tenga un nombre, que sea corto, que me diga algo y que sea de tipo numérico. ¿Okay? Siguientes atributos, igual. Comienzo a revisar cómo es el negocio, para qué lo voy a utilizar, qué tipo de datos debería tener y cómo lo voy a operar o lo voy a manejar con otros interfaces, otras herramientas. ¿Okay? Entonces comienzo a definir tantos atributos como necesite. Muchos puede que no se necesiten dentro de la tabla de geometría. Habría que crear entonces una tabla de relación. ¿En función de qué? De lo que quiera manejar pues, dentro de esa clase. ¿Listo? Entonces acá ustedes van a definir tantos atributos como necesiten. ¿Listo? Voy a definir otro atributo. Hablamos de estaciones, hablamos de válvulas también, creo que hablamos de válvulas. ¿Cuál es el primer atributo de la definición de válvulas? La jerarquía. ¿Okay? Entonces se puede llamar igual que como se llama el otro, tipo, clase, no importa, porque es una tabla diferente. Lo importante es que sea de tipo entero corto, que sea un nombre corto y que me diga. Y los atributos, pues igual, los que necesite, en función de mi negocio. ¿Qué otra clase de tipos podríamos ejemplo? Estaciones, válvulas, medidores. El primer atributo
atributo, la clase, la jerarquía. Y los demás atributos que sean relevantes. ¿Listo? Entonces fíjense, ya tengo un dataset, pues voy a almacenar todos los elementos relativos a la red. No sé si ya lo habíamos charlado, pero las clases dentro de una red pueden ser activas o pasivas. ¿Qué querrá decir ese concepto? ¿Qué es algo activo y qué es algo pasivo? ¿Nadie se imagina? La forma en cómo interactúa con la red. Entonces, si está interactuando todo el tiempo, forma parte del normal discurrir, por ejemplo, de la corriente o del agua, de lo que quiera fluir por esa red, va a ser un elemento activo. Si es algo que solamente está ahí para vigilar, como para monitorear, para hacer algo adicional a permitir el paso del flujo de la corriente o del agua, va a ser algo pasivo. Por ejemplo, en el caso de las redes, por ejemplo, de las redes de energía, ¿el poste sería un elemento activo o un elemento pasivo? Es un elemento pasivo porque no es absolutamente indispensable para que la corriente fluya. Sobre el poste se colocan elementos que permiten la conexión de los cables, ¿cierto? Pero podríamos tener otro elemento diferente al poste y la red debería seguir funcionando. De hecho, el poste debería ser hasta de madera para que no tenga conductividad, ¿cierto? O este concreto lo utilizan, pero que también garantice la conductividad. Entonces, eso se vuelven elementos pasivos, ¿verdad? Vamos a crear aquí también un elemento pasivo. Por ejemplo, en las tuberías hay algo que ocurre mucho y es un proceso de oxidación. ¿Cómo se oxida un elemento? Cuando pierde electrones, ¿cierto? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay contacto con la superficie húmeda, por ejemplo. Para evitar eso, lo que se hace normalmente dentro de los sistemas de tuberías es colocar algo que se llaman elementos de sacrificio, ánodos o cátodos. Lo que hacen es entregar electrones al tubo para que no se pierdan o se pierdan en menor cantidad que lo que normalmente. Entonces aquí podría tener, por ejemplo, una cama anódica. Que sería de geometría punto. En este caso tendría unos atributos, de pronto no tendría clase, no tendría algunas cosas que de pronto resultarían relevantes para mí, pero sí me interesa saber en dónde tengo esas camas o esos elementos de sacrificio. No, porque este no va a ser parte de mi red, va a ser un elemento pasivo. Entonces, los pasivos no requieren, podrían tenerlo, pero no es fundamental, no funcionar sin generar. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo una clase de geometría línea y 4 clases de geometría punto. ¿Ok? ¿Qué sigue? Una vez yo ya, bueno, fíjense que hasta ahora estamos trabajando como con un esqueleto de mi base de datos, ¿cierto? Ustedes, para su ejercicio, ustedes van a trabajar en el esquema shape. Por shape van primero a registrar todos sus nodos, sus líneas. ¿Ok? Cuando ya las tengan hechas para su zona de interés, van a hacer algo que es una utilidad para cargar datos. Está acá, load data. ¿Alguna vez lo han utilizado? Ese load data lo que les va a permitir es cargar una geometría desde un shape hacia un feature class. ¿Ok? Lo interesante aquí es tratar de aprovechar toda la información que venga del shape, es decir, los atributos. Entonces ustedes en su shape, ustedes pueden tener o deberían tener todos sus atributos caracterizados. ¿Cuáles? Los mismos que están metiendo aquí en cada una de sus feature class. ¿Listo? Y cuando hacen el load data simplemente le van a decir el atributo A va con el atributo A, el atributo B con el atributo B, el atributo C de pronto ya no con el C sino con el D o con el E, ustedes lo definen. ¿En función de qué? Básicamente que tengan el mismo tipo de datos y que lo puedan cargar para que se puedan cargar. ¿Ok? Es como para que lo tengan presente dentro de la carga de datos que ustedes tienen que hacer en sus redes geométricas. ¿Listo? Listo. Ya definimos las clases, ya las caracterizamos. ¿Qué seguiríamos? ¿Qué más tendríamos que hacer para poder definir una red geométrica? Resulta que para poder definir el concepto de red geométrica deben existir
algo que se llaman subtipos. No puedo crear una red geométrica si no existen subtipos. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la matriz, o dentro de las dos matrices que hablamos de reglas de negocio, el componente fundamental era la clase y el subtipo. ¿Sí lo recuerdan? Entonces por ahora tengo las clases, ahora me falta definir los subtipos. ¿Cómo se definen subtipos? Entonces voy a ir sobre cada una de las clases que me interesan en mi negocio, voy a darle propiedades y voy a buscar una pestañita que habla de los subtipos. En este caso este. ¿Okay? Cuando yo busco la pestaña de subtipos, voy a empezar a definir esos subtipos. ¿Listo? ¿Sobre qué campos se definen los subtipos? ¿Qué dijimos? Sobre campos de tipo numérico. Los caracteres no van a servir para definir subtipos. Por eso la primera atributo que ustedes definen, que es la jerarquía, debe tener tipo numérico. ¿Okay? Entonces cuando van al campo que les va a permitir definir la jerarquía, pues desaparecerán los que son de tipo numérico. En este caso tengo dos en la tabla, tipo y longitud. ¿Okay? Voy a seleccionar pues donde van a estar la jerarquía, ¿cierto? Que van a ser los tipos. Y a partir de los subtipos, por lo menos, debe aparecer siempre un subtipo, por lo menos. No puede haber una tabla que vaya a intervenir en una red geométrica que no tenga por lo menos un subtipo. ¿Cómo se va a llamar ese subtipo? Pues tiene que ser algo de tipo numérico. Y el primero pues sería el 0, ¿verdad? Pero podrían utilizar 1, 2, 3, a mí no me gusta el 0. Entonces, el subtipo 1, el subtipo 2, el subtipo 3. Como lo quieran, podría ser el subtipo 2, 4, 6, 8, simplemente es como por mantener un orden. Y que sea de tipo numérico. El nombre. Pues nuevo subtipo como que no debería ser, ¿cierto? Siempre los nombres tienen que ser cortos y referirse al negocio. Entonces, si estoy hablando de una red eléctrica, pues red alta, red media, red baja, ¿verdad? Si estoy hablando de una red de gas, entonces red de alta presión, red de media presión. Si estoy hablando de telecomunicaciones, entonces de pronto red local. Bueno, ustedes definen en función del negocio. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos que vamos a trabajar con tres tipos de red. Para detallar cómo las manejamos, que lo manejamos para el ejercicio que hicimos. Tenemos como alta presión y media presión, que es lo único que definimos, ¿cierto? Entonces digamos que la red 1 es AP y la red 2 es MP. Y no tengo red 3, voy a eliminar. Pero podría tener 3, 4... ¿Sí definimos solamente esas dos o definimos también, creo que acometidas? No, solamente trabajamos esas dos. Pero bueno, pueden ser tantas como necesitemos. Así como defino tantas clases como necesite mi negocio, voy a definir tantos subtipos como necesite. La idea tampoco es que sean 100 ni 200, que sea algo que yo pueda manejar dentro del negocio. ¿Okay? Todo pensando en que lo voy a utilizar para poder agrupar información, generar estadísticas, consolidar inventarios y eso volverlo básicamente un tema de inversión o gasto. ¿Listo? Con lo cual, pues para este ejercicio vamos a trabajar solamente con AP y MP. ¿Listo? Ya tengo los primeros dos subtipos de mi clase línea. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo sobre los otros, entonces en válvulas, propiedades, subtipos, y ahí también definir un campo llamado tipo. ¿Cómo los definimos en el ejercicio de tablero? ¿También AP y MP? Sí, creo que quedaron igual, ¿cierto? Las estaciones. Creo que ahí definimos que ERPs. ¿Cómo más pusimos? ERPs. Creo que teníamos una tercera, un ERI. Solo centímetros. Entonces igual, las que necesitamos. ¿Listo? En principio, no sé el error que salió, ¿por qué salió? Que era un campo numérico, por lo tanto no tiene problema, lo que va a almacenar en la base de datos va a ser el 1 y el 2. Entonces aquí venimos al tema del alias, fíjense. Va a almacenar 1, pero me va a mostrar el LP. Va a almacenar 2, pero me va a mostrar el LD.
¿Listo? Con lo cual cuando yo haga las consultas en mi SQL, ya sé que tengo que buscar es o agrupar por dos, agrupar por código. Me va a salir 1 y 2. Vamos a pedir el PCD. ¿Listo? Medidor. Igual, propiedades, vamos a subtipo, buscamos el campo tipo. Y en este caso creo que definimos que residencial en línea con el taller que hicimos de usos, ¿verdad? ¿Listo? Ahora ya hay un elemento por default que siempre va a pedir que dependiendo de si la persona que está haciendo la digitalización no llena ningún valor, él va a pedir un elemento por defecto. ¿Cuáles? Ustedes definen acá. Entonces hay que pensar mucho en qué me afecta de menor forma mis inventarios al final. Por ejemplo, si los medidores por defecto yo coloco que me dejen industriales, pero resulta que en cualquier empresa de servicios públicos el mercado industrial tiene una relevancia muy alta. De hecho, más adelante lo vamos a revisar. Y hay algo que se llama mercado regulado y mercado no regulado. Dentro del mercado regulado, que más o menos son el 50% de los ingresos de una empresa, están los clientes residenciales y comerciales. Y dentro del mercado no regulado está el otro 50%, no por cantidad, sino por ingresos de la compañía, que son los clientes industriales. Con lo cual, si yo empiezo a registrar muchos clientes industriales y financieros que de pronto se vuelven ficticios, eso me puede generar más problemas que soluciones. Entonces aquí tendría que revisar muy bien cuál va a ser mi valor por default, de pronto un residencial que me genera menos impacto al final que un industrial. Y así ese mismo análisis para todos los elementos y los atributos que yo quiera almacenar en cada una de las tablas. ¿Okay? Entonces ya tengo subtipos para estaciones, medidores, válvulas y red de gas. No lo hago sobre este otro que es camas anódicas, primero porque no le definimos ningún atributo para subtipo, y segundo porque por ser un elemento pasivo pues no me interesa o no lo voy a involucrar dentro de mis argumentos. Pero si está asociado o está dentro de mi va a ser porque también tiene un componente geográfico. Va a ser un punto para identificar un elemento de mi clase. ¿Listo? Listo, ¿qué más me falta asociar acá y que ustedes hayan visto por ahí en el taller que tengan que hacer? ¿Qué vieron por ahí que no hemos visto? ¿Sí vieron el taller? ¿Lo leyeron? ¿Cómo sabían por ahí? Los costes que son pasivos sobre la clase o la jerarquía puede ser el material. Sí, puede ser material, o puede ser normalmente los costes. Normalmente todos los accesorios están muy ligados a la jerarquía de la línea. Entonces, si la línea es una línea principal, el poste va a ser un poste principal o una torre, no sé qué. Normalmente tienen mucha correlación. Normalmente la jerarquía se maneja en función del elemento línea que lo conecta, independientemente de que sea pasivo o activo. ¿Qué otra cosa nos quedan pendientes del taller? ¿Verdad? No hemos visto los dominios, ¿cierto? Bueno, las matrices las vamos a ver ahorita, pero primero van los dominios. Los dominios, ¿alguien los ha utilizado en bases de datos? ¿Nunca? ¿Qué se imagina por dominio? Es para restringir. Un rango de valores, ¿cierto? Algo que yo voy a definir como posibles valores y dentro del cual no quiero que una persona que esté alimentando una tabla se vaya a salir. Se va a restringir la entrada de valores. Entonces, cuando yo estoy pensando en diseñar una base de datos, debo utilizar, o es muy recomendable utilizar los dominios. Porque yo diseño una herramienta a la cual voy a contratar 50 pelados de Catazar para que me lleven la información. ¿Okay? A pesar de que yo haga una muy buena selección de pronto en mi hoja, en las hojas de vida, seguramente van a encontrar personajes que van allá a cumplir el horario y a llenar cualquier cosa. Yo sé que ustedes no son de eso, y son de los que se sienten en las panaderías a llenar formatos de cualquier manera, pero hay gente que sí lo hace. Cuando yo tengo esa fuente de error, pues tengo que tratar de controlarla misma. Y para eso son muy útiles los dominios. Entonces, los dominios son rangos de valores que yo voy a asociar a un campo para que sean los únicos posibles valores a diligenciar en una tabla. Con lo cual, cuando yo agrupe una consulta en una base de datos, pues tenga valores que sean por lo menos lógicos, así no sean reales, que no tenga cosas que no correspondan a la realidad. ¿Ok? Esa es la filosofía del dominio. ¿Cómo lo defino? Voy aquí sobre clic derecho sobre el esquema de base de datos de afuera, el más exterior. ¿Ok? Voy a decirle propiedades.
Y ahí van a haber dos pestañas. Una, que es la información general, y otra, que son los dominios. ¿Verdad? En dominios, entonces yo puedo tener tantos dominios como necesite. Aconsejable que no sean muchos, pero tampoco que sea uno solo. Tiene que ser algo que sea útil para mi negocio, como todo dentro de la base de datos. Tiene que tener un uso muy particular. ¿Listo? Entonces, como yo ya soy un experto en ese negocio, o por lo menos estoy acompañado de alguien que sí lo es, yo ya sé que sobre ciertos atributos hay valores que se van a repetir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablé de material, ese material pues está asociado a 2 o 3 valores posibles, ¿cierto? Eso es un dominio. No necesito que haya valores diferentes a esos 3 valores. Cuando hablé de diámetros, los diámetros seguramente van a estar asociados al tipo a la jerarquía de la tubería, ¿cierto? O a la jerarquía del cable. Entonces, un cable de alta tensión seguramente va a tener un grosor particular, ¿cierto? Uno de media tensión va a tener otros grosores y uno de baja tensión va a tener otros grosores. ¿Por qué? Porque dependiendo de la frecuencia a la que suben las zonas ahí, pues el cable se va a calentar de una manera u otra. Entonces va a tener ciertas particularidades físicas ese cable o ese tubo. Ahí aplican los dominios. Entonces vamos a definir acá el primer dominio, que sería material. ¿Listo? Entonces acá pues tendrá una descripción, la que haga referencia, según pues el dominio que ustedes vayan a manejar. Pueden haber dos posibles tipos de dominio, uno que hable de rango de valores y otro que hable de códigos. ¿Okay? El rango de valores simplemente yo voy a definir un mínimo y un máximo, pero cuando yo hablo de rangos de valores, pues también dejo abierta la puerta para muchas cosas en la mitad. Los más aconsejables son los códigos, porque los códigos me permiten solamente la entrada de 1, 2, 3, 4 o más valores según lo que yo necesite. ¿Okay? Importantísimo, el tipo de dominio debe estar definido con el mismo tipo de dato del campo sobre el que lo voy a aplicar. ¿Ustedes recuerdan cómo definimos el campo material? Lo definimos como carácter, ¿cierto? Pues si ustedes definen el material como numérico y después lo quieren aplicar en un atributo de tipo carácter, pues ahí van a tener problemas, no se los va a dejar asociar. Entonces tiene que ser del mismo tipo de dato. ¿Okay? Entonces acá voy a decir que este es el tipo texto y va a ser entonces un código de valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser esos códigos? Entonces digamos que el material para mí va a ser polietileno. Acero. Entonces fíjense, igual, en la base de datos me va a guardar PE y acero, pero cuando yo lo consulte lo voy a ver como polietileno y acero, porque ese es el alias que va a tener la base de datos. ¿Listo? Entonces ya tengo el primer dominio que va a ser asociado a material. ¿Qué otro dominio puedo tener? Entonces hablamos de los diámetros. Voy a crear acá dos atributos simplemente para mostrarles algo muy particular, dos dominios. Los diámetros se pueden aplicar, bueno, o hay dominios que se pueden aplicar de manera general para toda la tabla, o hay otros que se deberían aplicar de manera particular para cada subtipo. No sé si es clara la explicación. Cuando yo hablo de toda la tabla, es que este rango que voy a definir acá lo voy a colocar en cualquier registro de la tabla sin detenerme a analizar sobre qué subtipo lo estoy haciendo. Por ejemplo, un diámetro 2 puede ir sobre una red principal o una red secundaria, una red de alta presión o una red de media presión, si lo hago así de manera general. Pero si me voy al detalle, muy seguramente las 2 pulgadas o las 2 pulgadas de diámetro del grosor del cable de luz no aplican en los dos casos, aplican sobre un subtipo, bien sea sobre el de alta presión, sobre el de media presión, sobre el de baja tensión, como sea. ¿Okay? Con lo cual tengo que revisar muy bien si me conviene más definir diámetros o dominios para toda la clase o para un subtipo en particular. No sé si es clara la explicación. ¿Sí? Entonces en este caso voy a aplicar un diámetro general para que lo apliquemos de manera general en la tabla y voy a definir otros diámetros particulares para aplicarlos sobre dominios, sobre subtipos. Entonces acá tengo uno general y voy a definir otros dos. Entonces voy a definir diámetros para alta presión y diámetros para media presión. ¿Okay? Entonces en el primero, diámetros para alta presión. En este caso igual era un atributo de tipo texto, ¿verdad?
y va a ser un código de valores. Entonces acá yo le coloco. ¿Cómo me lo va a guardar en la tabla? Como un 1. ¿Cómo me lo va a mostrar? Como una pulgada. Era la pregunta que me hacían por ahí. ¿Yo necesito guardar pulgadas? No, no debería. Las pulgadas son un alias. Ahora, me imagino que saben que hay sistema internacional de medidas, sistema americano de medidas, ¿verdad? Nosotros somos una mezcla de todo. Aquí ustedes van a comprar el rin de la rueda del carro y es en pulgadas, ¿cierto? Pero van a comprar muchas otras cosas y estamos hablando en metros. Entonces hay que mirar muy bien cómo aplicar esos sistemas de medidas. Más adelante vamos a hablar también de normas en otras clases. Pero hay que mirar muy bien cómo aplica eso dentro de mi negocio. Si va a trabajar en milímetros o en pulgadas. Porque puede ser pulgadas o puede ser milímetros. ¿Listo? Pero eso no va a formar parte de mis valores en la tabla. Va a ser es una descripción. ¿Listo? Entonces acá tengo diámetros en alta presión. Entonces digamos que en alta presión yo he utilizado apenas 20 pulgadas y 22 pulgadas. ¿Listo? Y en media presión voy a utilizar también un tipo de texto, un código de valores, donde va a tener 1 pulgada y 2 pulgadas. ¿Listo? Y de manera general tendría entonces 1 pulgada, perdón, en ese tipo de texto, tendría 1 pulgada, 2 pulgadas, 20 pulgadas y 22 pulgadas. No sé si les transmito la idea de cómo estamos haciendo eso. ¿Sí? Listo. Y así tantos dominios como necesite. ¿Para qué? Para restringir la entrada de valores sobre una tabla. Señor. Sí, respondí en los conceptos de subtipo y de dominio. Son cosas diferentes. El subtipo es la jerarquía que va a tener cada registro que vaya en la tabla. Entonces yo voy a meter un registro en la tabla de red y va a tener una jerarquía. Puede ser, en este caso, alta presión o baja presión. Ese va a ser el subtipo. ¿Qué va a ser el dominio? Es el valor que va a tener en uno de esos campos. Entonces en el campo material solamente debería tener dos posibles valores. AP y MP. O si fuera por material, polietileno y acero. Esos son los dos posibles valores que va a tener en un campo. Mientras que el subtipo se refiere a la jerarquía de todo el registro. ¿Sí es claro? ¿O todavía no? No lo veo convencido. ¿No? Ahorita hacemos el ejercicio entonces ya en la parte de edición. Pero creo que los demás recapturan. La jerarquía o el subtipo se refiere a la jerarquía de todo el registro de la tabla. El dominio es simplemente el uso en un campo de ese registro. ¿Listo? Entonces acá voy a tener tantos dominios como me interese, como sea relevante para mi negocio. ¿Listo? Entonces ya visto el tema de clases, visto el tema de jerarquías, visto el tema de dominios. ¿Qué nos queda dentro del taller? Asociar ahora sí las matrices. ¿Cómo asocio las matrices? Las matrices, recuerden, hacen referencia a 4 reglas de negocio. ¿Cierto? ¿Cuáles eran esas 4 reglas de negocio? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se conecta una línea con otra línea? ¿Cómo se conecta una línea con un nodo? ¿Cuál es el junction por default? ¿Y cuál es la cardinalidad? Fíjense que estamos evaluando 4 cosas con 2 reglas, con 2 matrices. Y esas matrices acuden a los conceptos de invariantes topológicas que ya hemos estudiado desde el principio del curso. Lo que pasa es que las invariantes aplicadas como vienen hasta ahora simplemente las utilizamos o para generar topología, hacer análisis espaciales o definir las 20 y tantas reglas de negocio que estaban implícitas dentro de una herramienta. ¿Cuál? La que sea, ¿verdad? Cuando hablamos de reglas de negocio estamos particularizando muchas de esas invariantes a un negocio. ¿Ok? Y la puedo particularizar en un nivel de detalle que me permite validar cómo son las conexiones entre esas geometrías, puntos y líneas. Y eso se logra mediante un concepto que se implementó aquí que se llaman las redes geométricas. Entonces en otras clases ya hemos utilizado Network Dataset, hemos utilizado reglas de topología, pero no hemos utilizado esto, ¿cierto? Que son las redes geométricas. Entonces las redes geométricas van a validar la integridad de mis redes de servicios públicos domiciliarios. ¿Okay? Entonces siempre que yo creo una red geométrica, estoy creando dos cosas. Estoy creando una red geométrica que me permite garantizar la conectividad de los elementos y estoy creando una red lógica en la que voy a asociar las 4 reglas de negocio. ¿Listo? Entonces, red geométrica.
me pregunta, pueden participar diferentes tipos de geometrías. Fíjense acá, para el ejemplo dice, pueden integrar dos geometrías de línea con una de nodos, pero pueden ser muchas, o sea, pueden ser diferentes, ¿verdad? Siguiente, ¿cómo se va a llamar esa red geométrica? Siempre va a tener el nombre del dataset seguida del sufijo net, de red. Me va a decir, ¿quiere utilizar tolerancias dentro de su conectividad? Si ustedes están, uno, o muy seguros de que eso ya está conectado, o dos, no quieren deformar sus geometrías, pues le van a decir que no. Pero si por el contrario, ustedes creen o tienen muchas dudas sobre la conectividad de sus elementos y quieren que la red geométrica ajuste algunas correcciones a partir de una tolerancia que debe ser muy pequeña, fíjense que la tolerancia sugerida es del orden de 1 milímetro, con lo cual la referencia espacial, el sistema de referencia espacial tiene que ser, pues, estar bien definido, porque si no se les va a dañar la geometría. Recuerdo lo que nos pasó, lo que les pasó de pronto a algunos cuando intentaron hacer el ejercicio del clean y el fill sin haber definido una buena referencia espacial, todo se deformaba. ¿Listo? Entonces tienen que tener muy presente eso, si van a utilizar o no la tolerancia. ¿Okay? Siguiente. ¿Cuáles son los elementos que van a participar en su red geométrica? Entonces recuerden que hay clases activas y clases pasivas. ¿Cuáles deberían interactuar en esta red geométrica? Las que sean clases activas. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo menos y clase pasiva, que en este caso es mi cama nórdica. ¿Listo? Siguiente. Aquí ya me va a preguntar cuál es el rol que va a tener cada una de esas clases dentro de mi red. Yo les había hablado, ¿recuerdan cuando hablamos de los algoritmos? Hablamos básicamente de algoritmos de, ¿quién me lo recuerda? Algoritmos voraces, algoritmos de árboles y algoritmos de caminos. Y hablamos también de otro algoritmo, bueno sí, el de caminos era donde estaba el de Fulkerson, ¿sí lo recuerdan? Que no nos detuvimos a analizarlo, porque básicamente era un remedio de cómo debería funcionar una red cuando en la práctica pues eso obedece a muchos criterios básicamente físicos. ¿Okay? Esto tiene que ver algo con eso, y es básicamente pensar que una red solamente va a tener un origen y un destino. ¿Okay? Y en función de eso saber que algunos elementos se van a convertir como orígenes y otros como destinos. Eso podría ser útil en temas como alcantarillado, donde son redes que funcionan por gravedad. Y yo pensaría que de pronto hay unos elementos que están en la parte más alta, que funcionan de pronto como orígenes, por ejemplo las alcantarillas, y otros en la parte más baja, en función de la elevación, que funcionan como vertederos, por ejemplo el que llega a un río. Pero pues es una modelación un poquito, pues, llamémosla arcaica, porque no tiene en cuenta todos los criterios físicos que obedecen a la modelación. Pero la idea de ese modelo es esa. Entonces, si yo quisiera trabajar un modelo tan básico como eso, pues yo acá podría decirles que conozco cuáles son mis orígenes y cuáles son mis destinos. Si no lo conozco, pues simplemente esto va a ir asociado a un nodo. ¿Okay? Y eso pues va a funcionar sobre las geometrías de nodos. ¿Listo? En este caso, pues yo no conozco cómo va a ser el comportamiento. Cuando hablemos o indaguemos un poquito sobre el tema de los fluidos y de las corrientes, pues ellas se van a comportar en funciones de criterios físicos, no de algo que les diga debe ir hacia aquí o hacia allá. ¿Listo? Siguiente. Si yo quisiera, también le podría asociar algo que sería el peso. Recuerdo que hablamos de definir un nuevo atributo donde yo pudiera colocar muchas variables que definieran un peso, como por ejemplo el tamaño de los huecos, el peaje, todo volverlo en una ecuación y definirle un peso a un elemento. Eso podría o no funcionar dentro de una red, sobre todo para transporte. En temas de red geométrica no aplicaría mucho, pero pues igual es la que ofrece la posibilidad de asociarle un elemento como un peso. Yo lo utilizo. Siguiente. Y aquí lo que hace es definirme básicamente un resumen de todos los elementos que van a interactuar con mi red. Y en este momento él me va a crear entonces la red geométrica. La red geométrica que me garantiza conectividad. Y en ese orden de ideas, para garantizar la conectividad, él necesita un elemento adicional que lo definimos en muchas ocasiones dentro de la tabla como junction. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, aparte de las clases que yo le defino, él me coloca una clase adicional. ¿Cuál? El junction. Entonces, fíjense, él incluso ya me cargó en el mapa cada una de las clases con sus subtipos, ¿cierto? Válvulas AP y MP. Estaciones ERD y ERP. Medidores comerciales, industriales, residenciales
Camas amadicas, pues la única que tenía. Bueno, lo que pasa es que acá me colocó tanto la red geométrica como los elementos que yo había definido antes de la red geométrica. ¿Listo? Le voy a crear simplemente un nuevo mapa como para no confundirnos con estos elementos. Listo. Fíjense que acá dentro de mi dataset me aparecieron dos elementos nuevos. Uno, la red geométrica, y otro, los junction. ¿Por qué? Porque para garantizar la validación él necesita que toda línea tenga un nodo de inicio y un nodo final, así como lo hicimos en las redes de transporte. ¿Recuerdan cuando creamos el Network Dataset? ¿El qué hizo? Crear nodo de inicio, nodo final. ¿En función de qué? Pues de la conectividad, de la topología que tenía. ¿Listo? Aquí hace exactamente lo mismo. Solamente que no solamente tengo nodo de inicio y nodo final, sino que tengo muchos otros nodos que son los que me permiten a mí definir los componentes de mi red. Y a su vez, mis reglas de negocio. ¿Cómo defino las reglas de negocio? Pues yo voy a ir acá sobre la red geométrica, voy a decir clic derecho y voy a decirle acá propiedades. Dentro de propiedades, básicamente me aparecen tres pestañitas. Uno que me indica cuáles son los elementos que están participando en mi red. Otro que me indica cómo va a ser la conectividad. Y otro que me indica cuáles son los pesos que voy a tener asociados en el evento de que haya querido utilizarlos. ¿Cuál es la relevante acá? Pues la de conectividad. En la de conectividad yo voy a comenzar a asociar las dos matrices que ustedes han creado. Entonces, para cuando ustedes lleguen a este estadio del ejercicio, ustedes previamente ya han tenido que documentarse y haber documentado sus reglas de negocio. No tiene objeto llegar a esta pestaña sin tener escritas las reglas de negocio, porque aquí lo que vamos a pasar es lo que dicen las dos matrices. ¿Ok? Entonces, antes de preocuparse por llegar acá, preocupense por hacer una muy buena investigación y plantear unas muy buenas reglas de negocio. ¿Listo? Cuando ya tengan sus reglas de negocio, entonces sí se sienten en esta pestaña. ¿Qué dicen estas reglas de negocio? Entonces simplemente es comenzar a traspasar lo que ustedes plantearon allí. Entonces, ¿qué me dice? Una red de gas tiene dos subtipos, ¿cierto? Alta y media. Entonces, en las reglas de negocio ustedes plantearon una red de alta presión se puede conectar con otra red de alta presión a partir de qué elementos. Entonces dijimos, de pronto de una estación de tipo ERP, ¿cierto? No sé qué otros elementos colocamos en la matriz. Creo que colocamos por ahí una válvula. Si la memoria no me falla, también dijimos también se puede conectar con una válvula. ¿De qué tipo? Una válvula de alta presión, ¿cierto? ¿Colocamos algún otro por ahí? Creo que solamente dejamos esos dos. Y sobre uno de los dos dijimos hay que plantear un elemento por defecto, ¿cierto? ¿Que es cuál? El que menos me afecte mis inventarios en el momento en que la información se esté digitalizando de manera errada. Entonces acá por defecto el cuarto modo, pues el primero que yo les definí. Pero si definitivamente no es este, si no es este dentro de mi matriz, pues simplemente le doy clic derecho y lo cambio. Seleccionar el elemento por default. ¿Qué matriz utilizamos acá? Matriz, línea, línea, línea. ¿Cómo se conecta una línea con otra línea? ¿Cuál es el elemento por defecto para conectar? ¿Se dan cuenta? Ese mismo ejercicio lo voy a repetir tantas veces como filas tengan ustedes en su matriz. Segundo, una red de alta presión se puede conectar con una de media presión a partir de ¿qué? ¿Qué dijimos por allá? De una estación ERD, creo. ¿Y había algún otro? Creo que no. Ese era el único. Ese era el elemento por default. ¿Ok? Y así repito el ejercicio tantas veces como filas tengan mis matrices. ¿Listo? ¿Cuál me falta? ¿Matriz qué? Línea nodo que a su vez tiene la cardinalidad, ¿cierto? ¿Cómo hago la cardinalidad? Entonces vengo aquí en la parte inferior de esta matriz. Entonces me paro. Bueno, entonces pues, se nos iba a dar de tarea, pero pues ya no quiero. Entonces media presión se conecta con una de media presión. ¿A partir de qué elemento? Creo que dijimos que con una válvula de media presión. ¿Y es? Listo, y ustedes definen cuál es el elemento por defecto. Si es este, pues lo cambio. ¿Ok? ¿Listo? Y así hacen entonces cada una de las posibles conexiones.
Simplemente se paran en el que les interesa, conectado con el otro que les interesa, y en la parte derecha pues seleccionan cuáles son los elementos que conectan y cuál es el elemento por defecto. ¿Listo, señor? Profe, es que me perdí ahí con lo de los subtipos en la red. ¿Por qué podía seleccionar los dos ahí? O sea, ¿por qué red de gastos nacionales puede seleccionar? Porque en la matriz hay varios tipos de conexiones, si recuerdan. Entonces una red de alta presión se puede pegar con otra red de alta presión, pero también se puede pegar con una media presión, ¿cierto? La siguiente de la matriz era que una red de media presión se puede conectar también con otra de media presión. Entonces es buscar todas las posibles combinaciones que yo tengo entre los diferentes subtipos de la red. Y esas diferentes combinaciones son las que voy a seleccionar acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero voy a seleccionar mi geometría lineal. Inmediatamente me van a aparecer los subtipos que hay. Al pararme sobre un subtipo de esos, yo le voy a decir, ese subtipo se puede conectar con ¿cuál? Con estos otros dos subtipos que están en la parte de abajo, que es el mismo. AP y MP son los mismos que están acá. Les estoy diciendo, una de alta presión se puede conectar con otra de alta presión. ¿Con cuáles? Con los elementos que están aquí en la parte derecha. O también se puede conectar con los de media presión con los elementos que están No, ya, es que no había visto que cada subtipo cambiaba el... Sí, cambia. Cuando vaya a media presión... Pensé que todo quedaba revuelto. No. Cuando vaya a media presión, pues pasa lo mismo. Una media presión se puede conectar con una alta de presión o con otra de media presión. Y van cambiando en función de lo que yo he definido en mi matriz. ¿Listo? Me falta cuál es la matriz. La línea nodo, donde me va a indicar con qué nodo se puede conectar y con qué cardinalidad lo debe hacer. ¿Cierto? Entonces, para eso, yo digo una línea de alta presión se puede conectar con dos estaciones, ¿cierto? Con estaciones de regulación de distrito. Entonces venimos a analizar esa condición. Cuando una línea de alta presión se conecta con una estación de regulación de distrito, tengo que especificar, bueno, ya especifiqué que esos dos se pueden conectar, ¿cierto? Ahora me falta definir cómo es la cardinalidad en el caso de que se conecte. Les vengo aquí en la parte de arriba, ¿sí la ven? Entonces me especifica dos iconitos, entonces yo le voy a decir que voy a especificar cómo es la cardinalidad cuando se conecta una línea a los nodos y cómo es la cardinalidad cuando se conectan los nodos a la línea. ¿Ok? Entonces en el primer caso, ¿cuál es la cantidad de líneas que se pueden conectar a un nodo? Pues ¿cuáles líneas estoy hablando? La de alta presión con el nodo ELD. Entonces, ¿qué decía la matriz? ¿Qué dijimos nosotros? Si estoy parado en una línea, si estoy parado, es el número de líneas que se pueden conectar a un nodo. Si estoy parado en el nodo, que en este caso es la ELD, ¿cuántas líneas se le pueden conectar? ¿Cuántas se le deben conectar? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? No sé, lo que dijimos ahí en la matriz. Entonces recuerden, tenemos la fila, tenemos la columna. ¿Qué leemos por la fila? Si estoy parado en la fila, estoy parado en el subtipo de línea. En este caso, la red de alta presión. ¿Cierto? Si estoy parado en la red de alta presión, puedo tener 0 o 2. ¿Qué? El junction que está bajando. Que serían líneas de alta, perdón, estaciones de regulación de presión. ¿Cierto? Entonces acá tengo que indicarle. El máximo son 2 y que el mínimo es 0. ¿Listo? Ahora voy al caso contrario, parado sobre el junction. Si estoy parado en el junction, que en este caso es la estación de regulación, ¿cuántas líneas de alta presión se deberían conectar? ¿Cuántas? Mínimo 1, máximo 3. Entonces ven y lo cambian acá. Primero cambian el máximo. Perdón, acá estoy equivocado. En la parte inferior es el componente vertical de la matriz, que era mínimo, dijimos, no podía ser 3. Y por el otro lado, ¿cuánto damos? 0 o 2. Entonces, bueno, aquí estás al revés. Especifica el número de uniones que se pueden conectar al arco. Entonces, en este caso serían 0 o 2 en la parte inferior. 0 o 2. Y arriba sí es el número de líneas que se pueden conectar al nodo, que eso sí será 1 o 3. 1 o 3, ¿cierto? Entonces ahí van los dos valores. Entonces en la parte de abajo,
¿cuál es el número de nodos, en este caso la estación de regulación de distrito, que podría tener esa línea? ¿Cuál? La de alta presión. Y en la parte de arriba, ¿cuál es el número de líneas que podrían conectarse al nodo? ¿Cuál es el nodo? La estación de regulación de distrito. ¿Okay? Entonces colocan esas dos cardinalidades y con eso ya quedaría lleno. Bueno, este ejercicio lo repiten para cada una de las celditas de la matriz. ¿Ok? Entonces en este caso lo hicimos para un cuadrito de eso, ¿cierto? Entonces se desplazan en cada uno de los otros cuadritos y hacen exactamente el mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, alta presión también se conecta con ¿qué? Con las estaciones de regulación de presión, ¿cierto? Entonces acá ustedes vienen. ¿De qué forma se conectarían? Pues vienen y habilitan entonces las dos cardinalidades. ¿Cuántos nodos pueden tener la línea? Y cuántas líneas pueden llegar a uno, máximo uno, porque define la matriz, ustedes lo van cambiando ahí. ¿Ok? Y hacen todas sus reglas de negocio en esta. ¿Listo? Aceptar. Bueno, aquí hay una consideración. Esta validación la van a hacer cuando ya tengan datos en cada una de las tablas. ¿Por qué? Porque fíjense que acá si yo intento hacer algo que se llama el load data, no va a estar habilitado. Entonces, antes de hacer la red geométrica tienen que haber cargado sus registros en cada tabla. ¿Ok? Porque si no, después ya no lo van a poder hacer. Una vez tengan datos, entonces ahí sí crean las redes y las reglas de negocio. ¿Listo? Y cuando ya las tengan creadas, lo que sigue es validar. Todo esté bien. ¿Listo? Entonces acá simplemente voy a crear un par de líneas como para intentar hacer una validación, que obviamente no va a ser muy lógica porque primero, pues no he llenado todas mis reglas de negocio. Y segundo, pues voy a pasar simplemente un par de líneas. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar acá mi red geométrica. Entonces me carga pues, todos los elementos que están involucrados con la red geométrica con su subtipo, ¿listo? Estaciones, válvulas, medidores, los junction y la red. Y voy a hacer un proceso de edición. Entonces acá voy a crear una red de alta presión. Bueno, para el tema de los dominios, que no lo tenía claro. Entonces fíjense, ¿qué es el subtipo? ¿Qué es la jerarquía? Es simplemente el valor que puede tener en la tabla. Entonces acá, cuando yo hago la digitalización, él quedó como un registro en la tabla, ¿verdad? Y ese registro tiene una jerarquía. ¿Cuál? El tipo. ¿Sí se da cuenta? ¿Se lo ve? ¿O no lo ven? Entonces yo creo un registro y ese registro tiene un tipo, que en este caso es AP. Yo lo podría cambiar como MP, pero le cambiaría entonces ¿qué? La jerarquía al registro, ¿cierto? ¿Listo? Mientras que los dominios no les hemos asociado a los dominios, ya los vamos a asociar. Los dominios hacen referencia a todos los valores que podría tomar cada uno de los otros campos. ¿Sí? Entonces vamos a crear otro registro. En este caso este quedó como alta presión. ¿Listo? Entonces cambiar la simbología pues en función de la jerarquía que tiene. Y en este otro, voy a crearlo como media presión. Entonces tengo dos líneas con diferente jerarquía. Quiere decir que en el atributo de jerarquía tienen valores diferentes. Eso es el subtipo. ¿Ok? Me falta ahora asociar los dos dominios. Entonces vamos a ir a la base de datos. Voy a terminar aquí el proceso de edición. Voy a asociar dominios. Y voy a ir a asociar los dominios. Entonces voy a ir a la tabla y al campo donde me interesa asociar el dominio. Entonces en este caso la tabla de red gas. Y voy a asociarlo de manera general o por subtipos. Recuerda que creamos un atributo general para los diámetros y otro para los subtipos. ¿Se recuerda? Entonces de manera general, pues simplemente yo tendría que ir a los campos, a files, buscar el atributo que me interesa, que en este caso es diámetro, y mirar aquí en dominios. Entonces hay diferentes tipos de dominios, ¿se dan cuenta?
Entonces diámetro general porque lo voy a aplicar de manera general aquí para toda la tabla. Pero si quisiera ser muchísimo más explícito, pues entonces voy a los subtipos y en los subtipos digo que para alta presión me interesa aplicar un dominio en diámetro que es para alta presión, mientras que para media presión me interesa aplicar diámetros para media presión. No sé si es clara la utilidad. Si no lo defino por subtipos, él me va a presentar los 4 valores que definimos: 1, 2, 20 y 22. Mientras que si lo defino por subtipos, me va a presentar, si estoy en una jerarquía de alta presión, solamente 20 y 22. Mientras que si estoy en una jerarquía de media presión, 1 y 2. ¿Ok? Entonces fíjense, acá ya le asocié esto por subtipos. Voy a quitárselo aquí de manera general, no lo quiero. Pero de manera general sí me interesa, por ejemplo, asociar el tema del material. ¿Listo? Entonces el material sí va asociado de manera general, mientras que los diámetros están asociados por subtipos. ¿Sí lo ven? Aplicar, aceptar y volvemos a mi red geométrica. Voy a venir acá, selecciono mi tabla. Entonces vengo aquí a mi tablita. Entonces fíjense, ¿esta red es de qué tipo? Una jerarquía diferente de esta, ¿verdad? Pues tengo 2 jerarquías diferentes. Entonces voy con la primera. Entonces diámetros. Esta deberíamos saber qué diámetros. 20 y 22. ¿Sí lo ven ahí? Y es de la jerarquía ¿qué? Alta presión. Sobre la otra, que es la misma tabla, pero tiene otro dominio por subtipo, me va a presentar 1 y 2. ¿Es clara la utilidad? Entonces aquí yo estoy restringiendo para que la persona que me va a hacer la digitalización me guarde 1 o 2 y no 1 pulgada con espacio, sin espacio, 1 en milímetros, una cantidad de cosas que me van a generar problemas después en la consolidación de los datos. Sino que aquí yo le restringo y la persona está viendo lo que es, lo que necesito que me guarde. ¿Ok? Bueno, los dominios útiles, ¿cierto? Y esa es la utilidad de los dominios. Bueno, aquí ya colocamos un par de líneas que me tocaría colocar, de pronto colocar también una estación, vamos a ponerla por acá. Vamos a cambiar el target. Vamos a quitarle el target por acá. Siempre me da guerra esta finalización. Trabajo en ¿se acuerdan? ¿Me ayudan? ¿Cómo es que cargo el target? Que está al lado. El último de... Ah, sí. Entonces ahora voy a ponerle una DD y voy a... Tiene que utilizarlo de la parte de abajo del Construction Tool y seleccionar el punto. No lo entiendo. ¿Me paro? Abajo en Construction Tool tiene que seleccionar el punto. No, el de arriba, el punto. Bueno. Ya hizo de... Entonces acá estoy parado en qué? Pues en la clase estaciones y estoy parado en el subtipo de LDS. Entonces lo coloco. Pues él tendrá una clase y unos atributos que tendrán unos dominios que ustedes han definido. ¿Listo? Fíjense que acá ocurrió algo muy particular. Cuando yo tracé estas líneas, él siempre por default le va a colocar un nodo al inicio y un nodo al final. ¿Sí se dan cuenta? En este caso, ¿cuál es? El junction. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasó con esto? Si ustedes se fijaron, ahorita yo coloqué aquí al final una estación, ¿cierto? Por lo cual el sistema automáticamente cambia el junction por cualquier otro elemento que el sistema haya colocado. Fíjense. Él colocó una estación y quitó el junction y me dejó la estación. ¿Listo? Entonces él siempre necesita garantizar la conectividad. ¿Cómo lo va a hacer? Con la red geométrica. Garantizando que al final y al inicio de cada nodo de un tramo siempre hay un nodo. Fíjense al que coloca el sistema o el que ustedes o el que debería corresponder a la realidad. ¿Listo? Por lo cual cuando ustedes creen su red geométrica sobre lo que ya existe, pues simplemente él va a validar. Donde no hay nodo de inicio ni final, pues él va a colocar un junction. ¿Listo? ¿Qué sigue acá? Pues validar esa información. Aquí ustedes pueden cargar una herramienta que se llama Utility Network Analyze.
En inglés utility es servicio público domiciliario. Cuando ustedes vayan a buscar de pronto documentación de un modelo de datos de cualquier servicio público, tendrían que buscarlo como utility. Eso sí se encuentra en el video. Y acá pues él va a cargar obviamente las redes geométricas que yo tenga. En este caso pues tengo una, ¿cierto? Que es la red de gas. Y acá pues me va a permitir hacer unos análisis que en principio algunos son un poco chimbos, otros pues, pueden servir, pero bueno, es lo que está montado ahí en la herramienta. Entonces, por ejemplo, acá podría yo encontrar temas de conectividad. Si me interesa conectar, buscar, obviamente esto no pues, deberías tenerlo para una ciudad como Bogotá, ¿cierto? Entonces, si yo a simple vista no puedo saber qué está desconectado y qué está conectado, puedo utilizar esta herramienta. Es colocar una banderita en algún sitio, bueno, en un nodo de hecho, y decirle, encuéntreme lo que esté conectado. Bueno, acá me la puso de rojo porque este color. Vamos a quitar la banderita de los resultados y la tenía roja porque la respuesta la estaba mostrando en rojo otra vez. Muéstrame lo que esté conectado acá, o muéstrame lo que esté desconectado. Entonces claro que es esta línea y este nodo que está acá. ¿Listo? A partir de que lo hace, simplemente la construcción de esos árboles que vimos por allá en teoría de datos. Pero pues ningún algoritmo, simplemente que haya conectividad. ¿Listo? Bueno, ningún algoritmo no, los algoritmos que vimos de árboles. Ese es interesante, pero es todavía más interesante este. Los loops. ¿Alguien sabe qué es un loop? ¿Qué es un loop? ¿No? No. El loop quiere decir algo que se está repitiendo, ¿cierto? En programación es muy común, pero en redes todavía es más común. Y es que, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un load data, ¿recuerdan? Cuando ustedes hacen el load data, están por allá hablando con la novia, y cuelga tú, no, cuelga yo. Entonces en ese momento ustedes le dieron el load data y después se les olvidó que lo habían hecho. Y vuelven y le dan el load data. En la práctica, ¿qué pasa? Pues que se va a cargar 2 veces el registro, ¿cierto? Pero ustedes visualmente no lo están viendo porque es un registro encima de otro. La idea es que eso no debería pasar. Porque cuando ustedes migren esta información, pues pasan 2 cosas, ¿no? Primero, están duplicando completamente el inventario. Y segundo, cuando lo vayan a modelar, en la práctica, esos son 2 líneas, 2 nodos, 2 de todo. Con lo cual eso me va a generar todos los problemas del mundo de ahí por adelante. Entonces es muy bueno poder revisar donde hay loops. ¿Y qué es un loop? Simplemente que hayan cosas unas encima de las otras. Entonces ustedes colocan su banderita y también les ubica donde hay loops, donde hay 2 líneas superpuestas. En la práctica, de hecho, se utilizan los loops. Cuando yo tengo un tubo, por ejemplo, no sé, ahorita la gente en Paca está sufriendo mucho por el agua, ¿cierto? Si yo tuviera una fuente de captación que me permitiera llevar más agua a ese sitio, pero no quisiera construir, no quisiera invertir en construir un tubo más grande, podría colocar un tubo más pequeño que esté encima o debajo de ese tubo que ya existe. Y eso sería un loop, que duplicaría la cantidad de agua que va a ese sitio, ¿ok? Entonces en la práctica sí pueden existir los loops, pero tengo que tenerlos identificados, no porque se me fue la data por estar hablando con ellos, ¿ok? Entonces eso es importante, y encontrarlos y borrarlos en el evento de que no existen. ¿Listo? Otra cosa, por ejemplo, encontrar un camino. Bueno, cuando le han definido los orígenes y los vertederos, eso que recuerdan cuando estábamos haciendo la modelación, que conozco el origen y conozco el final, ustedes pueden encontrar el camino aguas arriba o el camino aguas abajo de esos sitios. Eso puede ser útil en una red de alcantarillado que yo haya modelado de esa manera. ¿Okay? El camino, pues para encontrar un camino, pues ustedes necesitan por lo menos dos sitios, ¿cierto? Entonces yo quiero de este nodo a este nodo, encuéntrame el camino, eso se lo va a mostrar. Algo parecido a lo que ustedes trabajan ahora con redes, pero no con el mismo nivel de detalle que teníamos con los algoritmos voraces. ¿Listo? Pero eso no es lo más importante de esto. Estos son como aranelitas que tiene la herramienta. Lo más importante de esto es poder hacer una validación. Y la validación tiene que ver La validación tiene que ver con la integridad de los datos, que es lo que más nos importa. Cuando hablamos de topología, siempre hablamos de validar la integridad de la información, ¿cierto? Cuando hablamos de redes geométricas, también hablamos de validar la integridad de qué? De las 4 reglas de negocio. ¿Cómo las valido? Entonces simplemente yo voy a seleccionar un área de interés. En
en este caso puedo hacer todo, o puede ser alguno, fíjense. Normalmente estas validaciones pues las hago por barrios, por zonas, por zona hidráulica, dependiendo pues de a lo que le quiera apuntar. Si lo hago para todo Bogotá, pues entonces me mostrará de pronto 100 errores en diferentes partes y como que no voy a tener la oportunidad de detectarlos bien. Entonces, ellos trabajan como por zonas, barrios, localidades, algo pequeño que una localidad no es pequeña, pero es un barrio, me permite identificar en dónde están los errores. O si quiero pues, hacer un nivel como más detallado, pues simplemente comienzo a analizar cada tramito, cada zona, ¿ok? Siempre que ya tenga identificado un nivel de interés, entonces ya puedo venir acá al editor y hacerle una validación de elementos. Y la validación entonces me va a decir, en este caso, 3 elementos son inválidos. ¿Inválidos con qué? Con las reglas del negocio que tengo definidas. ¿Ok? No se encontró un elemento en esta conexión aquí porque pues tengo unos junction ahí que no he definido conectividad, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes sí cargaron todos sus elementos, están bien digitalizados, hay conectividad, cumplen las reglas de negocio. La idea es que para toda validación que yo les haga en el taller, cuando yo llegue y haga esto en cualquier parte, que tenga validar el feature previamente revisado que estén definidas las reglas de negocio. Como va a decir, todo está OK. No hay errores de conectividad, todo está. ¿Listo? Ese es el objetivo del taller. ¿Preguntas? Es que una prueba, no estoy de vacaciones, ¿no? Pues empecemos a trabajar, ¿no? El lunes resolvemos inquietudes y miramos a ver cómo va la cosa para construir el miércoles. O si no, en su defecto, el siguiente lunes. Pero es una herramienta muy útil, ¿se dan cuenta? Y pues, la idea es poder tener información muy íntegra para poder aprovechar los dos sistemas. Esta era la clase de hoy. Casi no, la clase de hoy. En las versiones 8 sí había una herramienta que me permitía visualizar, por ejemplo, estudié en Visual Basic, pero como todo esto evoluciona, eso se quedó por allá en el olvido. No existe. Entonces hay que